actualidad informativa la presentamos aquí en Puntos y Enfoques como cada día. Vivimos el viernes, inicio del fin de semana, 5 de marzo. Hay que adelantar que el lunes 8 es Día Internacional de la Mujer. Esperamos celebrar este año el Día Internacional del Hombre, que hay una fecha por ahí, ¿verdad? Para el equilibrio necesario, Radamés. La equidad. La equidad de género. Te voy a reclamar eso. ¿Qué te parece? Equidad de género. Hay otra noticia del día que tú quieres plantear, Sí, en la que tiene sí, que ver no, con claro. la iniciativa del Poder Ejecutivo. Bueno, la otra Llevar un información es que proyecto. el gobierno la República Dominicana pagó 122 millones en programas sociales. Carlos. Eso es mucho dinero. Sí. Y se está comenzando el desmonte también, Radamés. Hay que decir eso, ¿verdad? Se está El comenzando. desmonte gradual. Se está O sea, comenzando. ¿para cuándo es? Para abril, que no habrá ya el subsidio. Hay que ver cómo se va recuperando la economía y la gente puede retornar a puestos La de trabajo, reinserción recuperar. laboral. Ese es un tema. La Usted- reinserción laboral, como dice Alejandro, es un tema. Una Otra tarea pendiente. información es que el tesorero de la Seguridad Social, Henry Sadalá, solicitó a la Procuraduría General de la República investigar 15 expedientes sobre presuntas ventas irregulares de miles de seguros de salud en perjuicio de los contribuyentes. Oye, pero eso es grave y lo está diciendo un hombre que ha tenido un ejercicio muy diáfano ahí en ese puesto, que viene de la gestión pasada y de varias gestiones. O sea, una persona de probada eficiencia en el cargo, en la tesorería de la Seguridad Social. La Procuraduría General de la República debería investigar esta denuncia, ¿no? Oye, pero le estamos poniendo mucho trabajo a la Procuraduría General Pero de la demasiado, República, sí. Es por todas Evidentemente, partes. porque no tienen ese descanso. llamado, Carlos, a Diandino Peña, Carlos. Pero eso Dijo, le tomará meses averiguar no, todos porque esos él líos dijo de Diandino. ayer que él no sabía por qué se estaba convocando. Eso seguro. Yo me imagino que es que él no ha visto los últimos capítulos de la novela esa, de las narconovelas que hay, y doña Miriam le tenía que explicársela a alguno, lo que él no había visto. Lo Tantos llamaron casos, es que había una deuda de impunidad acumulada, demasiado grande, por mucho tiempo, años y años, de casos, de investigaciones pendientes, y ahora hasta uno piensa que hasta se va a desbordar esta Procuraduría de tantos casos que tiene que investigar, porque es que el sistema de la corrupción instaurado en nuestro país es verdaderamente que impresionante, y desmontarlo pues, tomará tiempo. Así como tú dices, era un sistema, no eran casos aislados. No. La corrupción estaba institucionalizada, Eso es organizada, bien modus montada. operandi, el modus operandi era ese. Claro, entonces, en los 16 años corridos del PLD, pues eso se convirtió en una fórmula, porque era una articulación. He hablado muchas veces de las 4 formas de dominación PLDista, que esos 16 años se lograron a base de mucha inteligencia, Carlos. Claro. Inteligencia y habilidad política. Y la corrupción era parte de esa dominación política tan prolongada, incluyendo, como sabemos, las redes de comunicación, lo que tiene que ver con los programas sociales. No, eso era una estructura. Tú lo has esquematizado, Radamés. Sería bueno que tú menciones los 4 pilares de ese análisis. De dominación, 4 pilares de la dominación en la era del PLD. Es una hechura tuya, eso es una construcción tuya. No, esto lo trabajé yo durante varios años, pero es bueno que tú lo refresques. Siguiendo un poco el modelo del PRI, Carlos, en algunos aspectos, el PRI mexicano trató de superarlo, ¿no? Y uno de ellos es lo que tiene que ver con la red de comunicación. Tenían una red de comunicación política muy efectiva, Carlos. La propaganda. A través de que está todavía vigente, tiene su estructura tecnológica, o sea, existe esa red.
No se ha demostrado totalmente. Los programas sociales, Carlos, que se armaron. Sí, sí, sí. Eso también como fuente de corrupción también. Como fuente de corrupción. Como fuente de corrupción. Entonces, la corrupción. El gabinete social. Que servía como, digamos, era como la zapata de todo eso. Porque la corrupción, como he señalado varias veces, no era un acto simplemente de un desliz ético, digamos, sino que era parte de todo un sistema, un modelo. Un comportamiento normal, entre comillas, normal, eso era lo usual, lo habitual. Y entonces eso coincidió con lo que estaba pasando en Brasil, se articularon mucho a ese modelo, coincidió precisamente, sobre todo en el gobierno de Danilo Medina, el primer gobierno. Y la era de Lula en Brasil. Sí, hubo unos vasos comunicantes ahí. Sí, y la asesoría, ahí llegó Joao Santana, el mismo que contribuyó al triunfo de Lula y de Dilma Rousseff. Y reforzó la estructura de propaganda. Y de ahí vino Odebrecht y demás. Eso está todo amarrado ahí. O sea, es una mega corrupción y una mega estructura multinacional. Oye, y de ahí vino la Oficina de Operaciones Estructurales en República Dominicana, capital del soborno para Latinoamérica. Desmontar eso no va a ser una tarea fácil. Pero eso para que aquí funcione la democracia, Carlos. Bueno, me faltó el cuarto elemento que es muy importante, el dominio de los poderes públicos, Carlos. Sí. Por los medios legales. La totalización, la concentración de poder. Legalmente, no legítimamente, pero sí legalmente. El poder ejecutivo, el legislativo, la justicia, todavía controlan parte de esos poderes, Carlos. Claro. Y el Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público tiene actualmente miembros fiscales que son activistas del PLD y que participaron como candidatos en una violación, flagrante a la ley del Ministerio Público y a la Constitución. Y aspiran al comité político para el domingo, algunos de ellos. Eso ya debería corregirse. Eso debería corregirse y de un ramplinazo. Todos esos que fueron candidatos, de un ramplinazo deben ser resueltos. Hay un conflicto ahí con la ley. Tenían el control de la Junta, Carlos, Junta Central Electoral. Eso así ha cambiado. Y ni hablar de la Cámara de Cuentos. Y la Cámara de Cuentas. Del Tribunal Constitucional, Carlos, ahora entraron 4 nuevos. Eso ya... Ahí hay un frutti, como dice sí, porque el Tribunal Constitucional fue una hechura de Leonel Fernández, no olvidemos eso. O sea, apenas Danilo Medina comenzaba a mover fichas, porque el periodo de los jueces del Tribunal Constitucional es un periodo distinto al ordinario que conocemos, el de los 4 años, y además hay un mecanismo de sustitución paulatina que nunca es completo, que está establecido en la Constitución de la República. Precisamente. Esos poderes tienen que actuar con independencia y ese ha sido la aspiración de la sociedad y de alguna manera Luis Abinader ha recogido esa bandera, ¿no? De la independencia de esos poderes, la justicia, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional, Carlos. Fíjate, algo importante, Radamés, es de hoy, yo creo que tú lo ibas a citar, es que el Poder Ejecutivo depositó hoy en la mañana en la Cámara de Diputados, se introdujo al Congreso por esa vía el proyecto de ley de referendo constitucional. Esto es sumamente importante y trascendente, porque es un mandato de la Constitución de 2010 y es para crear un mecanismo de participación directa del pueblo, de los electores, de los ciudadanos, en las decisiones más importantes. O sea, los cambios a la Constitución no serán validados en algunos aspectos hasta que se pronuncie el pueblo mediante un referendo aprobatorio. Sí. La discusión tan amplia del artículo 37, un cambio de una letra a la Constitución, desde el artículo 37 hasta el 79, que son el conjunto de los derechos fundamentales y los mecanismos de protección, de tutela efectiva y del debido proceso,
cualquier cambio de un artículo del 37 al 75 tiene que ser validado, sometido a un referéndum. Así otros cambios como en la moneda, el régimen de la moneda y la banca, el tema de la nacionalidad y la extranjería, entre otros aspectos que están señalados como tal, el tema del desarrollo territorial, de la división política, esos temas en la Constitución, el referendo aprobatorio es una suerte de candado, aunque no se incluyó, y debería de incluirse, el tema del mandato del presidente de la República, el de la mal llamada reelección. Eso no está incluido. Que se pudiera revocar. Sí. El referendo es una expresión de democracia directa, Carlos. Sí, participación directa de los electores. De democracia directa, no de esta democracia representativa. Representativa, que es un engaño, es una trampa. Es decir, estamos representados a través de legisladores que muchas veces no representan a nadie, ¿no? No, representan a ellos mismos, los intereses de ellos. Y sus intereses de ellos, de los partidos. Una cantidad de diputados que no están asistiendo al Congreso, Carlos. Ajá, ¿y qué se puede hacer contra eso? No hay ningún mecanismo establecido. El juicio político, la destitución mediante juicio político. Pero ellos no se lo aplican. Lo único que contempla el reglamento interno de la Cámara de Diputados, que de acuerdo al párrafo del artículo 32 del reglamento interno, lo único que contempla es un voto de censura en caso de la inasistencia a 3 sesiones consecutivas sin excusa legítima. Un voto de censura. ¿Y qué es eso? Nada. Una sanción moral. Sí. Y tienen moralidad esos ausentistas del Congreso Nacional. ¿Entiendes? O sea que hay que hacer cambios ahí. Y luego habla de que la misma población tiene que reclamarle y no votar por esos pagos. No, pero que para que haya un tipo de sanción y haya, por ejemplo, un descuento económico por inasistencia, eso tiene que ser bajo presión, porque eso tendría que estar en una legislación o en la Constitución, y ellos mismos no van a afilar cuchillo contra su propia cabeza. Jamás se cubren. Entonces ahí hay un problema. Señor García y señor Esteban, hemos terminado, ya tenemos el limpiavidrios funcionando. Después, Carlos, tendremos que hablar del índice de la democracia. Es un barómetro latinoamericano, ¿sería? No, pero a nivel mundial lo encabeza Noruega, Carlos. Noruega. Los países nórdicos de Europa. Noruega, donde se suicida muchísima gente porque no tienen problemas. Bueno, también. Increíble. Terminamos Puntos y Enfoques por este día y por esta semana, deseándoles un feliz viernes y mejor fin de semana para ustedes. En nombre de Alejandro Esteban, Radamés García González y Carlos Manuel Estrella. Hasta el lunes. Buenas noches.